Amigos, la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso para los judíos, Pablo de Tarso para los gentiles y para nosotros los seguidores de Jesús. De Tarso, por ser esta la ciudad donde nació y que en el siglo I fue la capital administrativa romana de la región de Cilicia. Por eso Pablo era ciudadano romano. Nació el año 8 después de Cristo, por lo que en el 2008 se declaró por el Papa Benedicto XVI como el año paulino. Aunque fue contemporáneo de Jesús de Nazaret, Pablo no lo conoció en persona. Estudió en Jerusalén como discípulo del rabino Gamaliel, que era a su vez discípulo del gran rabino Hillel, ambos de gran fama en el pueblo judío. Y como se acostumbraba entre los estudiosos judíos, también aprendió un oficio manual, el de fabricante de tiendas de campaña. Era conocedor de las culturas judía, griega y romana, y hablaba, además del arameo y del hebreo, el griego y el latín. Pertenecía a la secta judía de los fariseos, que por los relatos de los evangelios actualmente tiene mala fama. Pero estos fariseos en los evangelios son los fariseos hipócritas, los que aparentaban piedad y rectitud, pero en realidad eran sepulcros blanqueados. Pablo era un fariseo ortodoxo que cumplía estrictamente la ley mosaica, y se puede decir que era intolerante con los que se desviaban de la fe judía. Esa intolerancia lo llevó a los 28 años a presenciar el martirio de Esteban, e inclusive algunos de los participantes le pidieron cuidar a sus mantos mientras ellos con piedras hacían morir a Esteban. Pablo veía a los seguidores de Jesús, que eran conocidos en un principio como los seguidores del camino. Recordemos que Jesús dijo: "Yo soy el camino". Los veía como una nueva secta judía que era un peligro para la ortodoxia judía y se empeñaba en acabar con ella. En su celo por acabar con los seguidores del camino, pidió al sumo sacerdote cartas de autorización para ir a Damasco a buscarlos y traerlos presos a Jerusalén. Pero en el camino a Damasco sucedió algo que cambió por completo a Pablo. Más que una simple conversión, fue un morir a su antigua vida y un renacer para una nueva vida consagrada a Cristo. Lo envolvió de pronto una luz venida del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Él preguntó: "¿Quién eres, Señor?". Y la voz le respondió: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer". Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el 9:7 que los hombres que lo acompañaban oían la voz, pero no veían a nadie. Otro relato en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles 22:9 dice que vieron la luz, pero no oyeron la voz del que le hablaba. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que esta diferencia en los relatos se explica porque los que acompañaban a Pablo vieron la luz, pero no vieron a nadie en esa luz, y oyeron la voz, pero no entendieron lo que decía. Pablo se levantó del suelo, pero aún con los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron a Damasco y estuvo 3 días sin comer ni beber, hasta que llegó a verlo Ananías, discípulo de Jesús, enviado por él para bautizar a Pablo. Al instante se desprendieron de los ojos de Pablo una especie de escamas y recobró la vista. En su segunda epístola a los Corintios, el mismo Pablo relata cómo fue su renacer a una nueva vida consagrada a Cristo. Dice cómo él,
en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no puede pronunciar. Por eso en su epístola le dice a los Gálatas: quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Después de su bautismo en Damasco, cuenta Pablo en su epístola a los Gálatas que se fue a Arabia, donde seguramente continuaron las revelaciones de Jesús. Regresó a Damasco, donde predicó el Evangelio de Jesucristo, y después de 3 años fue a Jerusalén, para conocer a Pedro y a Santiago el menor, pariente de Jesús. 14 años después, acompañado por Bernabé, regresó a Jerusalén, donde ante los apóstoles y presbíteros expuso que los gentiles que se convertían a seguidores de Jesús no estaban sujetos a la ley mosaica y no necesitaban ser circuncidados para pertenecer a la naciente iglesia. Pedro presidió la asamblea junto con Santiago el menor, que tenía a su cargo la iglesia en Jerusalén. Y esta asamblea es considerada el primer concilio de la iglesia. Durante su vida, Pablo efectuó 3 largos viajes, predicando el Evangelio de Jesucristo, fundando, visitando y enviándoles cartas, sus epístolas, a las iglesias en lo que hoy son Turquía, Chipre y Grecia. En estos viajes, el mismo Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, cuenta que 5 veces recibió de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con varas. 1 vez fue lapidado y dado por muerto. Y 3 veces naufragó. Y pasó 1 día y 1 noche en alta mar. Pasó muchos trabajos y fatigas, noches sin dormir, muchas veces hambre y sed, muchos días sin comer, frío y desnudez. Y de regreso a Jerusalén, y por insidias y falsas acusaciones de los judíos, fue apresado por los romanos. Y cuando Pablo les manifestó que era ciudadano romano, lo llevaron ante el procurador Félix en Cesarea, donde permaneció detenido por 2 años. Y por haber apelado a la justicia del César, en lugar de ser sometido a la justicia de sus acusadores judíos, fue enviado a Roma y en ese viaje sufrió un nuevo naufragio en las costas de la isla de Malta. Transcurridos 3 meses, reanudó su viaje a Roma, donde se le permitió permanecer en una casa particular con el soldado que lo custodiaba. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el discípulo y escribiente de Pablo, llamado Lucas, termina diciendo: Pablo permaneció 2 años enteros en la casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. La tradición refiere que fue puesto en libertad por un gesto de clemencia de Nerón. Pero años después, durante una persecución de Nerón contra los cristianos, volvió a ser apresado por los soldados y condenado a morir. Por ser ciudadano romano no fue crucificado, sino que fue decapitado por espada. Su martirio fue en el año 67, el mismo año de la crucifixión y muerte de San Pedro. Fue sepultado en la vía Ostia fuera de Roma, en donde el emperador Constantino construyó la iglesia llamada San Pablo Extramuros. En el año del 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció que los restos humanos encontrados en el 2006 en las excavaciones bajo el altar principal, con seguridad eran los de San Pablo. Amigos, para sus preguntas sobre fe y religión, les dejo el enlace en la descripción del video. Si les gustó el video, les pido lo compartan. Mientras tanto, les deseo paz y bien.